correr por primera vez un proceso de BI básico, es decir, traducir o convertir, mejor dicho, nuestra base de datos relacional. Vamos a crear un cubo a través de los pasos que hemos citado recientemente. Voy a abrir SQL Server Management Studio, que es la herramienta para administrar y desarrollar sobre el motor de base de datos de SQL Server. Me voy a conectar a una base de datos local, donde tengo entre una de mis catálogos o instancias precisamente la base de datos de Norwin. En la base de datos de Norwin vamos a ver las tablas que hemos visto en el DER, a partir de las cuales hemos diseñado nuestro DataWare. ¿Sí? Voy a crear una nueva base de datos para nuestro DataWare. De hecho, ya tengo creada una base de datos Norwin DataWare que voy a borrar y utilizar nuevamente. Acabo de borrar la base de datos. También voy a eliminar el archivo de base de datos para que me permita crear uno con el mismo nombre. Perfecto, ya no tengo. Entonces voy a crear una nueva base de datos a la que llamaré es una base de datos vacía, donde voy a alojar mi tabla de hecho y tablas de dimensiones, pero para crear la tabla de hecho y tablas de dimensiones voy a combinar esta tarea con la creación, con el paso 3, que es crear precisamente nuestro ETL. Para crear nuestro ETL voy a abrir el programa Visual Studio 2013, voy a crear un nuevo proyecto. En los tipos de proyecto de Visual Studio tenemos, como verán, para elegir proyectos para C#, Visual Basic, y además dentro de cada uno de ellos proyectos web, Windows. En este caso yo voy a elegir los tipos de proyectos que tienen que ver con BI, donde podremos encontrar una plantilla de proyecto de Integration Services, que es la que les mencioné que vamos a utilizar para el ETL, y otro tipo de proyecto de Analysis Services, que es el que vamos a utilizar para la creación del cubo. Como ahora me encuentro en el paso 3 del ETL, vamos a crear un proyecto de Integration Services. Voy a definir una carpeta en mi disco C para estas prácticas. Voy a seleccionar la plantilla Integration Services y al proyecto lo llamaré ETL-Norwin. Entonces, a la hora de crear un nuevo proyecto, repaso los puntos dentro de Visual Studio: nuevo proyecto, plantilla de Business Intelligence, tipo de plantilla Integration Service Project, establezco un nombre y una ubicación para el proyecto. Con estos puntos puedo proceder a crear el mismo. Bien. Ya estoy en el área de trabajo para mis ETL o mi proyecto de Integration Service. Mi proyecto de Integration Service se representa con pacas o archivos que van a representar una unidad de migración de información. Esta unidad tiene la extensión TTSX
y es el tipo de archivo que voy a utilizar posteriormente para automatizar la ejecución de estas migraciones. Como habíamos conversado desde los fundamentos, de los conceptos, BI no es algo que hago una única vez y ya termina. Es un proceso, es continuo, porque la empresa sigue generando información. Por lo tanto, esto se debe actualizar periódicamente. Y posteriormente vamos a ver cómo ni siquiera va a requerir la intervención humana para las actualizaciones de las diferencias. Luego tenemos un área de trabajo y una caja de herramientas que acabo de dejar fija a la izquierda. En el área de trabajo tenemos un control flow, que es el nivel más alto de donde veremos las tareas y las secuencias con las cuales se irán ejecutando. Cada una de esas tareas, si estamos hablando de una tarea de migración de datos, podría tener un detalle o un nivel más fino para hablar de las tablas, los campos que se están migrando, y esa información la veremos en el data flow. Aquí a la izquierda, en la caja de herramientas, tenemos un set de componentes que yo puedo arrastrar y soltar a mi área de trabajo, y con unas pequeñas configuraciones voy a poder realizar las tareas de ETL que necesite. ¿Qué tipo de tareas puedo realizar? Tareas de data flow, que es lo que más utilizaremos. Data flow es cuando yo tengo datos en un origen y los quiero portar a un destino. En este caso tengo datos en mi base de datos transaccional y los quiero llevar a mi base de datos analítica. En esas situaciones utilizo un componente de data flow. A menudo dentro de este ETL nosotros tenemos que depurar datos. A veces cómo tratar los datos nulos, cómo eliminar datos basuras, y muchas de estas eliminaciones o depuraciones ameritan o requieren la ejecución de sentencias SQL que nos ayuden a limpiar los datos. Es parte del proceso de ETL, además de la migración, la transformación o limpieza de la información para que me sirva en el análisis. Veremos un conjunto más amplio de tareas, pero las dos principales con las que vamos a trabajar son estas dos primeras. Bien. Entonces vamos a crear, voy a arrastrar y soltar nuestro primer data flow task, y para conservar la integridad referencial que también va a existir entre mi tabla de hechos y mi tabla de dimensiones, ¿qué les parece que debería migrar primero? ¿La tabla de hechos o la tabla de dimensiones? Efectivamente, vamos a migrar primero las dimensiones porque tienen información clave que en la tabla de hechos van a figurar como FK. Correcto. Entonces voy a partir por la dimensión de clientes. Le doy un nombre a esta tarea de data flow task, y haciéndole doble clic a la misma voy a pasar del control flow al data flow. Es decir, entro en la migración de la dimensión de clientes y me muestra de nuevo un área de trabajo en blanco, pero en realidad estoy ahora en un nivel de detalle diferente. Estoy a nivel de detalle de mi flujo de datos. En mi flujo de datos, el toolbox o el set de herramientas varía, asociado a lo que yo necesito propiamente en un flujo de migración de datos. Puedo hacer combinación de datos, merge, conversiones, agregaciones, un set de operaciones que tengo, como también simple y llanamente migrar datos, que son los asistentes que tengo en la parte superior. Voy a utilizar el asistente de origen para conectarme a la base de datos de la cual voy a extraer la información.